Este día vamos a conversar sobre un tema que es de mucha actualidad, el tema de los delitos electorales. Este es un asunto que viene discutiéndose en medios políticos, en medios periodísticos, debido a la situación particular que se vive en estos momentos, que es la campaña, por decirlo de alguna manera, del Ministerio Público en sancionar al partido Semilla y en buscar indicios de lo que ellos creen que fue un fraude electoral. Pero la discusión se centra en los delitos electorales porque los delitos electorales pues podrían estar enmarcados más en la estructura del Tribunal Supremo Electoral más que en el Ministerio Público. Porque como estamos viendo, el Ministerio Público convierte estos delitos electorales penalizados en una herramienta para la persecución política. Y esto es muy delicado porque puede afectar la situación del país en cuanto a los avances democráticos que se ha tenido en los últimos años. Es algo que preocupa porque a mediano plazo, bueno, no solo tenemos todavía cierta incertidumbre sobre el cambio de gobierno en enero, sino porque en el mediano plazo creo que habrá partidos que quieran organizarse y mucha gente que pueda estar en los comités ejecutivos de estos comités por formación, pues van a rechazar suscribir o afiliarse debido a que existe el riesgo de que puedan ser perseguidos más adelante por el Ministerio Público, pues debido pues al surgimiento de fallecidos o de falsificación de documentos o algunas otras cosas. Sobre esto vamos a conversar en este programa con Víctor Hugo Godoy. Víctor Hugo Godoy fue ministro de Trabajo, fue director de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, fue embajador ante la Organización de Estados Americanos, fue miembro de la constituyente que redactó la Constitución y la ley electoral en los años 80, que son las normativas que nos rigen actualmente. Entonces, bienvenido al programa, Víctor Hugo. Quisiéramos empezar con el tema sobre los delitos electorales, estos delitos que existen en la legislación guatemalteca, quién debe aplicarlos y cómo los debe aplicar para que garanticen un efectivo funcionamiento y sobre todo libertad y derechos de participación política. Entiendo que como Víctor Hugo vivió etapas anteriores en las que se elaboraron estas normativas originales, quizá haya que remontarse un poco al periodo en que se dio este cambio de los años 80 para entender un poco cuál es la problemática que tenemos en estos momentos. Víctor Hugo. Byron, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de dirigirme a tu público a través del BUO sobre un tema que es bastante candente, pero difícil a veces de entender. El asunto es el siguiente. Los delitos electorales son parte de lo que son delitos políticos. Aquí voy a recordarme que la Constitución le da una atribución al Congreso de la República donde dice declarar amnistía por delitos políticos. Porque esos son, los electorales son los referidos, digamos, a el tema del ejercicio del sufragio, el ejercicio de la soberanía, digamos, que tiene el pueblo. Y entonces, pero todo está en el Código Penal. Contra la seguridad del Estado, sedición, todos esos son delitos políticos. Y una parte al final se agregó que eran los delitos electorales. No aparecían antes en el Código Penal porque antes el monopolio de la acción penal no lo tenía el Ministerio Público, pero
Ya cuando se crea en este nuevo sistema, con el Ministerio Público, con ese monopolio, pues hubo que trasladarlos. Pero los delitos electorales no tienen que ver con la formación y funcionamiento de los partidos políticos. Esto solo lo ve el Tribunal Supremo, el Registro de Ciudadanos, del Departamento de Organizaciones Políticas, la Inspectoría Electoral y Auditoría, todo lo que son las dependencias del tribunal. Pero eso lo ven desde la perspectiva administrativa. ¿Ah? Si ellos consideran, digamos que fue, me parece el caso de Juan Francisco Solórzano y su partido, entonces el tribunal es el que pide. Es decir, el Ministerio Público no de oficio puede entrar a conocer una cosa de esta. Y en cualquier momento, porque en ese caso de Juan Francisco Solórzano ya se había archivado el expediente y se había declarado sin lugar la formación del grupo promotor. Hacía un año cuando el Ministerio Público activó la persecución. Por eso, entonces eso fue a petición de alguien, que era prácticamente lo que nosotros pretendimos evitar. Por eso quisiera que tanto vos como tu público me permitieran leer un análisis que hace la CIA, que es la Central de Inteligencia Norteamericana, sobre la situación de Guatemala en 1982, después del golpe de Estado de Ríos, y cuáles son los desafíos que tiene. Entonces, ellos hacen una caracterización del sistema político, y entonces dice un sistema político rígido. Dice, la estructura política per se de Guatemala también contribuye a la polarización. Ha inhibido las demandas de cambio social y participación por parte de grupos que dicen representar a sectores recientemente incorporados a la política, tales como trabajadores, campesinos y clases medias. Es de dominio público que desde 1954, cuando un golpe de Estado de derechas, yo sé que es la CIA la que está diciendo esto, acabó con una década de reformas sociales y económicas, el país ha sido dirigido por élites que consideran al gobierno nacional fundamentalmente como un instrumento de mantenimiento del orden social, proporcionando mínimos servicios y dejando que el libre mercado siga su curso. La política ha sido usada para mantener la olla tapada y evitar el retorno al poder de reformadores identificados con las políticas anteriores a 1954. Esa es un poco toda la cosa que ahorita estamos viviendo. Exacto. El sistema político que se ha generado depende de una coalición informal de oficiales del ejército conservadores, acaudalados hombres de negocios, dueños de plantaciones, finqueros, ¿verdad? Y algunos políticos de derechas de clase media. Aparentemente comparten el entendimiento tácito que un proceso político inmanejable o poco predecible, tales como unas elecciones libres o una participación popular mayor, es contrario a sus intereses. Además, en general parecen estar convencidos de que la movilización de trabajadores y campesinos debe ser evitada o por lo menos estrictamente controlada. Ellos siguen definiendo y caracterizando, pero prácticamente es como que estuvieran hablando de lo que está sucediendo hoy. Pero era en el pasado y eso se pretendió superar. También Edgar Rosales, un periodista, escribió un libro sobre Manuel Colón y entonces él narra ahí un poco cómo funcionaba la cosa en un memorándum que don Clemente Marroquín hizo público, que Mario Sandoval Alarcón, que era el líder, digamos, del anticomunismo nacional, le hace ver sobre cómo están manejando las cosas ellos desde el gobierno. Entonces, desde hace algunos meses, dice, en discusión de alto nivel en el gobierno, se mantuvo la tesis de no otorgar el permiso para su funcionamiento como comité pro partido político. Esto es para el FUR. Desde el presidente hasta casi todo el organismo ejecutivo, como es natural. La argumentación, fíjate, eso se discutía en el gabinete, si iban a autorizar o no un partido político. La argumentación sostenida por mí sobre la base que era conveniente dar permiso por una serie de razones que someramente le expongo, se aceptó
y con la desaparición de los dirigentes del Partido Guatemalteco de Trabajo, Partido Comunista de Guatemala, yo fui de los que forcé que se diera el permiso. Las ideas eran, primero, ver el grado de fuerza que podría tener Manuel Colom Argueta. Segundo, fomentar división entre la izquierda, ya que su afiliación la tendría que obtener de los partidos de izquierda, quitándole gente a la Democracia Cristiana y al Partido Revolucionario. Tercero, conocer quiénes eran los elementos públicamente. Cuarto, hacerlos gastar dinero y esfuerzos. Y quinto, teniendo siempre la posibilidad de que al llenar el cupo de 50,000, porque todos eran 50,000 afiliados, nosotros dejamos 4,000, ahorita ya van por 25,000, 26, algo así. Teniendo siempre la posibilidad de que al llenar el cupo de 50,000 afiliados en los 6 meses, el registro electoral en la depuración del cotejo podría pararlo y así obstaculizarlo definitivamente. Esto es a grandes rasgos cómo era la situación. Entonces, inscribieron al FUR, efectivamente, pero después mataron a Manuel Colom Argueta. Sí, a los 8 días de haberlo, es decir, cuando faltaban 8 días para la primera asamblea, lo mataron. Y lo mismo hicieron con Alberto Fuentes Mohr y el Partido Socialista Democrático. Entonces, quiero también leer aquí la ley electoral y de partidos políticos del tiempo de Peralta Zurdia, que era la que regía antes de lo que es ahora. Y entonces dice, el artículo 26 dice, presentada la solicitud de inscripción de un partido político, se dará audiencia al Ministerio Público y se promoverán de oficio las investigaciones pertinentes sobre su plataforma ideológica, directivos y demás afiliados. Es decir, armar un partido político era una actividad peligrosa. Y si nosotros queríamos que realmente aquí la democracia fructificara, había que eliminar ese tipo de cosas. Hacer un partido político no tiene que ser una cosa peligrosa. ¿Por qué? Porque es para que el ciudadano ejerza su soberanía y pueda nombrar con libertad a sus autoridades. Ahora, con estas actuaciones del MP, creo que sí es arriesgado meterse a la formación de un partido político. Claro, pero es que ahora ya no es solo eso, es decir, prácticamente hasta ser miembro de una junta receptora de votos va a ser un peligro. Exacto. ¿Ah? Es decir, todo eso nosotros lo previmos y por eso fue que dejamos a un lado lo que es la formación y funcionamiento de los partidos. Claro que ahí hay toda una serie de cuestiones. Pudiera ser que el registrador de ciudadanos sí se dé cuenta que hay dolo o hay malicia en lo que se le está presentando. Y al comprobarlo, tienen la potestad de poner en conocimiento del Ministerio Público para que investigue. Pero que el Ministerio Público venga porque un perico de los palotes, es decir, dispuso que le pusieron una firma inconsultamente y ahí armar todo un caso, es decir, eso es persecución política. Pero entonces, ¿por qué el Ministerio Público está haciendo todo lo que está haciendo? Eso ¿Le compete o no le compete? Para mí no le compete. Para mí no le compete porque aquí hay una guía sobre delitos electorales que publicó el Tribunal Supremo Electoral ahorita en abril de 2023 para este proceso electoral. Y no hay una sola cosa de todos los delitos que están aquí que sea parte de por lo que están, digamos, enjuiciando en el caso particular a Semilla. ¿Cuál podría haber sido la razón por la que la CICIG recomendó que esos delitos electorales se colocaran en el Código Penal? ¿Qué perseguía la CICIG con eso? Lo que pasa, digamos, es que primero, estos fueron los últimos delitos electorales, digamos, que no estaban concebidos, como el financiamiento electoral ilícito y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a la final era el mecanismo por medio del cual las élites, estas que menciona la CIA, es decir, han tenido controlado, es decir, el proceso político y los partidos, y cooptaron este Estado. Son 19 los delitos electorales que aparecen en el Código Penal. Pero entonces yo lo pongo de esta forma. Están a la cola
de los capítulos que tienen que ver con los delitos políticos, que esos sí están, siempre han estado, porque tienen que ver con el orden público, con el mantenimiento del sistema democrático y todo. Pero esos delitos electorales tienen que ver con el ejercicio del sufragio, con el derecho que tiene el ciudadano de poder elegir sin trabas y sin nada. Es decir, esos son los delitos electorales que están ahí, que están aquí en esta guía que ellos hicieron. Pero quien lo tiene que perseguir es el Ministerio Público, porque ellos tienen el monopolio de la acción penal. Entonces, pero no así como lo están haciendo. ¿Por qué? Porque al final voy a tratar de leer aquí una intervención de Alejandro Maldonado, cuando se estaba aprobando el último artículo de la ley electoral y de partidos políticos el 3 de diciembre de 1985. Entonces, prácticamente Alejandro Maldonado, por su experiencia y como decir, es profético en lo que dice, voy a permitirme a leer. Entonces dice, discusión sobre despenalización de los trámites de inscripción de partidos políticos. Dice, estamos en la apertura 3 de diciembre de 1985. Ya habían sido las elecciones. Estábamos aprobando la ley última como constituyentes. Estamos en la apertura hacia un régimen constitucional que deberá instalarse el 14 de enero de 1986. Y los ponentes decían que el proceso democratizador iniciado en el país debe contar con los elementos indispensables de la conciliación, la participación y el reconocimiento de los esfuerzos de las diferentes corrientes políticas y expresiones ideológicas, por lo que se requiere que se den los pasos efectivos para lograr la tranquilidad de todos los sectores partidistas, garantizándoles que en ningún momento serán objeto de actitudes revanchistas o de persecución, especialmente cuando todos los partidos que intervinieron en el reciente evento electoral lograron un caudal de votos superior al mínimo de 4,000 firmas, porque en aquel entonces eso era el mínimo, es decir, son los votos los que te dan el respaldo. Las firmas es un procedimiento para poder crear el vehículo por medio del cual tenés opción de proponer a autoridades para que el ciudadano ejerza su soberanía. Entonces, exigió, porque por simples errores mecanográficos empezaron a instruir diligencias de tipo penal. ¿Por qué? Porque veníamos de un régimen de persecución política, en donde lo penal era la costumbre. Entonces, al principio hubo que poner es decir, un artículo ahí de exoneración. ¿Por qué? Porque ya el registro de ciudadanos ya estaba penalizando. Y la ley anterior decía, miren, es decir, si un ciudadano aparece 2 veces, entonces hay que ver en dónde aparece de último y borrarlo del otro. Es decir, el registrador electoral, como hoy lo hace el registro de ciudadanos, depura a su leal saber y entender, entendiendo que no se está haciendo una cuestión con malicia. Sobre todo con la creación del Registro Nacional de las Personas, que ahora han modernizado la identificación de las personas. Entonces termina Alejandro así. Y si en Guatemala se ha admitido amnistía para verdaderos crímenes, para asesinatos, para terrorismos, para actos de sangre, ¿cómo no vamos nosotros a establecer una forma mediante la cual todos los partidos políticos puedan operar sin restricciones, sin temores, sin actitudes revanchistas? En consecuencia, señor presidente de la Asamblea, señores diputados, la mente de este artículo es generosa, es establecer un sistema de paz y tranquilidad en Guatemala para que los partidos políticos puedan operar con toda limpieza y sin tener encima una espada de Damocles que sería un arma para un partido de gobierno de perseguir a sus opositores. Eso es lo que está pasando. Transgrediendo todo eso que dice la ley electoral.
Vamos a conversar en el siguiente segmento sobre un fenómeno también que ha afectado mucho el proceso electoral último, que es la judicialización del proceso electoral, bajo diversos argumentos, incluyendo el finiquito, que yo no sé si es legal, legítimo, que el finiquito sea un requisito fundamental para poder ser inscrito de candidato, porque varios candidatos no fueron inscritos por ese problema, por esa excusa, por esa argumentación. Y luego también el otro tema por el que se judicializó el proceso fue por el tema de la campaña anticipada. Vamos a volver en un momento después de unos minutos. Seguimos conversando sobre el tema de delitos electorales con Víctor Hugo Godoy, quien ya dijimos fue ministro de Trabajo, fue embajador de Guatemala ante la OEA y también fue director de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, por cierto, ya desaparecida, ¿verdad? Estamos hablando sobre las trabas legales que se están imponiendo sobre la participación política y sobre la formación de los partidos políticos, y previendo que todos estos problemas de penalización, de judicialización de la participación política, pues puedan prácticamente provocar un mayor cierre de la apertura política. Y entonces este puede ser un tema de conversación más con Víctor Hugo. Digamos, toda esta judicialización que se dio en el proceso electoral que recién pasó, afectó bastante, incluso la prohibición de participación de algunos candidatos, unos por el tema de la campaña anticipada, otros por el tema del finiquito, otros por el tema de diversos delitos. Incluso si mañana van a ser las elecciones y mi mujer me denuncia ante un juzgado, pues al otro día me suspenden la inscripción porque estoy acusado. Entonces, todo este tipo de cosas como que son artimañas para afectar la democracia. Pero ¿quién está atrás de todo esto y por qué? Porque todo esto, pues naturalmente impide el desarrollo democrático del país. Bueno, lo cierto es que Jorge Mario Castillo González, abogado prominente, pero también en su momento director del radioperiódico El Independiente, La Voz, él escribió un tratado sobre derecho administrativo y ahí hace muchas críticas a cómo están estructuradas las normas en la Constitución y aún en las leyes, ¿eh? Entonces hace críticas sobre la sintaxis, sobre cómo a veces son ambiguas. Y eso, cuando hay ambigüedad en una norma, pues eso le da chance a los que interpretan el derecho, ¿no? Y entonces a jugar. Este tribunal electoral, porque nos estamos refiriendo a eso, había hecho un buen aporte al principio. Y en diciembre había aprobado un nuevo reglamento a la ley electoral. Ese reglamento estaba genialmente hecho para que no hubiera discrecionalidades. Cuando se lo expusieron a los fiscales de los partidos, los fiscales no lo aceptaron. Es decir, ¿por qué? Porque entonces ya no permiten este tipo de juego discrecional. Juego malicioso. Claro. Entonces, eso es una cuestión. Por ejemplo, el tema de la idoneidad del artículo 113 de la Constitución. Eso es para los empleados públicos. Y todo está regulado en la Ley de Servicio Civil. ¿Por qué? Porque en la Constitución puede estar el término, puede estar la aspiración, la finalidad, pero ya el desarrollo está en la ley. Y la idoneidad
Así del 113, esa está en la ley de servicio civil porque es para aplicarle a los empleados. Pero aquí era de impedir que Portillo participara y a él se la aplicaron. ¿Ah? No. Ahí principió todo esto. ¿Ah? Cuando el Código Penal es claro, es decir, hay penas principales y penas accesorias. Entonces, una pena accesoria es que la pena principal te dice, mire usted, por este delito son tantos años, son conmutables, no son conmutables, y además tiene esta pena accesoria, no puede ser funcionario público por tantos años, porque era un delito que tiene que ver con el erario público. Eso solo lo puede hacer un juez, no es una cuestión así de interpretación, pero aquí, es decir, son arbitrarios. ¿Ah? Y de repente, por cuestiones políticas, deciden que las cosas no son así. Por aparte está, y aquí regreso a Jorge Mario Castillo González, las normas mal hechas. ¿Ah? Por ejemplo, el tema del finiquito. Por supuesto que es bueno que la persona que va a postularse para un cargo de elección popular no tenga cargos de malos manejos. Eso es una cosa, pero para que te prueben cargos hay todo un proceso. ¿Ah? Pero la norma dice reclamación de cargos. Eso, es decir, ya te da otro sentido, ¿ya? Quiere decir que cualquiera puede meter una queja y ya te arruinó. Y eso es así, es como han quitado a un montón de gente. ¿Ah? Digamos, Jordán Rodas, y Jordán no tenía finiquito en diciembre. ¿Ah? Cuando lo eligieron en la convención del MLP, pero alguien metió una queja ahí, mire, ya no. ¿Ah? Es decir, hay un reclamo. ¿Cómo es posible? Eso ya veda derechos. ¿Ah? Entonces, este tipo de arbitrariedades no abonan para la cuestión política, ¿verdad? Entonces, es decir, para el buen desarrollo, que a la final es el ciudadano el que debe escoger. ¿Ah? Y tener libertad para hacerlo. ¿Ah? Eso es porque, es decir, así dice nuestra Constitución, la soberanía radica en el pueblo. ¿Ah? ¿Y cómo la ejerce? Pues a través de la ley electoral y de partidos políticos. No a través de lo que diga la Contraloría o lo que diga... Es decir, un juez es el único que puede decir, mire, usted no puede ser funcionario público porque cometió estos y estos delitos contra el erario público. Sí, aunque también en los jueces ha habido arbitrariedades. Por supuesto. Y pagos también de por medio para emitir sentencias. Claro, claro. Es decir, hay jueces que sin ser jurados de imprenta han sentenciado gente por libertad de expresión del pensamiento. Claro. Es decir, arbitrariamente. Sí. ¿Y a dónde nos conduce esta realidad? ¿Al fin de la democracia? Porque si uno se remonta a la historia y arranca incluso desde la colonia hasta la actualidad, uno ve que el país no ha cambiado. Por supuesto que hay nuevos edificios y hay otras vías de comunicación nuevas, hay nuevos puentes, etc. Pero la vida política de Guatemala sigue siendo la misma de siempre. Es decir, restricción de las libertades, restricción de derechos, suspensión de garantías y mucha discrecionalidad, mucho abuso de poder. Ahora no hay asesinatos políticos como en el pasado, pero políticamente te asesinan. Sí. Bueno, yo creo, digamos, que la democracia aquella que vimos en 1900, que se construyó entre el 82 y el 85, entre el Consejo de Estado y la Constituyente, no caminó como soñamos, sino que más bien se deterioró. Sin embargo, hay fenómenos nuevos que tienen que hacernos pensar. Aquí vivimos, nuestra economía depende ahora de las remesas que ya no son los ladinos que iban a Estados Unidos, ahora son los pueblos originarios los que van, que ya no pudieron bajar a la costa porque cambiaron todas las normas de producción, que antes del altiplano iban no, ahora del altiplano van para Estados Unidos.
y nos dan todo lo que es la economía. Pero ahora no solo nos dan eso, es decir, ahora sostienen con sus impuestos el Estado. Y entonces este reclamo que estamos viendo ahora de los pueblos sobre la democracia, esto nunca lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque ellos han tenido sus normas de lo comunitario, de lo local. Ah, no, el alcalde es lo que les interesa. No, ahorita ya vimos que no. ¿Ah? Esa reivindicación que están haciendo porque ya no quieren decir que les estén robando su dinero. ¿Ah? Porque ellos están contribuyendo a este Estado. Entonces yo sí tengo esa esperanza que esta emergencia de los pueblos sirva, digamos, para que repensemos la democracia. Esa que nosotros pensamos que en la constituyente ya la habíamos descubierto, pero que no nos dimos cuenta que había 50 juntas directivas en las instituciones que eran las que realmente mandaban. ¿Dónde está el CACIF? Sí, o sea que hay retrocesos. Claro, pero es decir, pero por ese lado de los pueblos originarios hay esperanza. Pero, sí, ajá. En la medida también en que se pueda canalizar esto de una manera positiva, proactiva, porque es un buen momento. Es un buen momento. Ahora, ¿qué posibilidades hay cuando uno se pone a hacer hipótesis de cómo puede salirse adelante? ¿Será posible una constituyente para redactar una ley electoral, por ejemplo? Porque ya no se confía en el Tribunal Supremo Electoral para que las reformas a la ley electoral pues sean suficientes, democráticas, amplias, etcétera. Tampoco en el Congreso de la República, porque los partidos legislan a su conveniencia, a sus intereses, no a los intereses colectivos o del país. Entonces, una constituyente, pero esa es una salida. Puede haber otras. Lo que pasa, digamos, es que una constituyente, en aquel momento, digamos, estábamos viviendo el conflicto armado. Si se quiere, los militares que dieron el golpe entendieron que se necesitaba la democracia para ganar la guerra. Así hay que ver. Entonces ahora estamos en otra circunstancia. Es decir, a la final nosotros construimos unas instituciones republicanas débiles. Por el momento, es decir, no había madurez. Es decir, porque nosotros no éramos los que habíamos peleado, digamos, por eso. Es decir, sí habíamos luchado por la democracia, pero a la final no fue una revolución la que triunfó, sino fueron los militares. Entonces ahí hubo problemas. Entonces, ahora hay una nueva posibilidad, pero va a depender, digamos, de los acuerdos entre sectores. Yo me recuerdo que se hizo infinidad de esfuerzos para que el sector privado se metiera al tema de las conversaciones de paz. Jamás aceptaron. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ahora tiene que entender el sector privado que ante esta oleada de emergencia de pueblos originarios, reclamando la democracia, reclamando probidad, reclamando servicios. Es decir, ellos tienen que sentarse y ponerse de acuerdo para poder hacer las reformas que se necesitan. Puede ser que con el nuevo gobierno y con el nuevo Congreso de la República se plantee de repente alguna luz en este panorama. Pero digo, no necesariamente tiene que ir hacia una constituyente todavía. Eso es algo que tiene que tener mucha maduración entre el pueblo y las élites para encontrar una cuestión. Es decir, para mí es como reencontrar el camino que se perdió entre 1949 con la muerte de Arana y el 54 con el derrocamiento del régimen democrático de Jacobo Arbenz. Cómo
agarrar otra vez ese hilo para tratar de recomponer las cosas que se hicieron en aquel momento. Es decir, que la propia Central de Inteligencia, que sacó sus desclasificados y esté haciendo esta caracterización de Guatemala en 1982 ya dice mucho. Es decir, yo creo que ahorita hay mayores posibilidades, digamos, por todo lo que hemos sufrido, para poder hacer alguna cuestión. Y entonces, para mí, es decir, el Congreso va a tener que entender que se necesitan reformas a la ley electoral. Y los sectores, las élites económicas tienen que entender que se necesita otra nueva institucionalidad. Y los pueblos originarios tienen que comprender, digamos, que pueden contribuir a esa nueva Guatemala, digamos, que resurja de esto, porque esto sí creo yo que es como el genio de la lámpara, es decir, se salió de la lámpara y ya no hay quien la meta, sino tiene que ser, es decir, un gran esfuerzo, digamos, de los liderazgos para poder encontrarle una salida, porque ahorita el momento es un momento importantísimo en la geopolítica mundial y nosotros estamos ahí en esa posibilidad. Puede ser que surjan nuevos partidos pensando al próximo proceso electoral, o habrá un reciclaje de lo mismo, porque pues la formación de partidos políticos también en Guatemala es cuesta arriba y solo pueden formar partidos los que invierten mucha plata. Entonces, bueno, incluso el caso de Semilla, pues es un partido con un triunfo que consiguió, pero con una relativa organización partidaria, pues una relativa fuerza real, digamos, ¿verdad? Pero se requieren partidos que verdaderamente sean representativos de los intereses, porque hay que devolverle al Estado ese carácter representativo de los intereses, de los derechos de la mayoría de la población, pero siempre y lamentablemente tiene que ser a través de los partidos. Es que es un poco la discusión, ¿no? De hecho, cuando nosotros discutíamos la Constitución, correos, telégrafos, teléfonos, la electricidad, los ferrocarriles, la línea de aviación, todo era nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que llegabas al poder del Estado y podías tener capacidad de conducción. Ese pequeño Estado que teníamos se desmanteló. Y entonces ahora estamos sujetos a otra serie de presiones y es necesario construir el poder social para volver a darle conducción a este país. Entonces, eso es para mí lo que hay que hacer ahora. Los partidos, es decir, ya no se puede pensar que hacer política, es decir, soy la partida de bandoleros que hay ahora en los partidos, que solo están viendo el derecho de su nariz. Es decir, yo creo que, y tengo la esperanza que en cada partido más de alguno llega con otro ánimo que no sea el de ir a enriquecerse. Y entonces, es decir, tratar de buscar y consolidar cosas, ¿verdad? Para mí, es decir, la élite económica tiene que entender que ya no puede tener las mismas reglas de juego. Es decir, la encomienda ya terminó. Y entonces hay que hacer otro tipo de pacto social, que no necesariamente, es decir, que se puede ir construyendo poco a poco y por pedazos, digamos, para ir por aproximaciones sucesivas o incrementales, como dicen los sociólogos. No necesariamente tenés que ir de una vez a una asamblea constituyente que todo el mundo se le para el pelo, porque hay ahí, pues, exigencias de plurinacionalismo, es decir, de varias cosas que todavía no están muy claras, ni para los que las están diciendo, ni para todos los teóricos del Estado, ni para las élites. Entonces ahí se puede
lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo. ¿Se vislumbra crisis todavía antes de la toma de posesión de Bernardo Arévalo? Ah, no, por supuesto, sí ya vimos. Se ve una calma chicha. Lo cierto es que nunca creí yo, es decir, volver a ver lo que estoy viendo ahora, ¿no? Es decir, este tipo de cosas que se están haciendo, atropellando, digamos, toda la voluntad popular. Eso jamás pensé. ¿Ah? Yo tenía, digamos, alguna idea del autoritarismo, de los berrinches, de todo, del candidato Giammattei. Pero yo creí que al estar en la presidencia tal vez iba a ser diferente. ¿Ah? Pero... Pues yo francamente no lo miraba así, porque cuando sucedió lo de FOPA, por ejemplo, el análisis que se hacía era de que nos encaminábamos a un proceso dictatorial y que este tipo de cosas, como lo que está pasando, continúa, digamos, siendo un riesgo con posibilidades de convertirse en dictadura todavía. Creo que no ha pasado ese peligro. Yo sí creo, digamos, que no niego, digamos, que en el Congreso hay un grupo de locos, porque no le puedo llamar de otra manera, que bien pueden tirarse cualquier pendejada. Tal vez de este sí, pues de intelectual. Sí, no, por eso, no ahorita. ¿Ah? Y que todavía estén, es decir, hay gente que todavía está pensando ahí en el Congreso que se pueden repetir las elecciones. Sí, exacto, ¿ah? Y que se puedan reelegir. Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? Pueden suceder, pero es decir, con el grado de movilización que ya nadie creíamos que aquí se podía movilizar la gente. Lo tiene que pensar dos veces. Y con una comunidad internacional que está firme respecto a no reconocer cualquier desaguisado. Diría yo que hasta a Estados Unidos le urge. Es decir, ese cambio que la población en los votos expresó. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Agradecemos mucho a Víctor Hugo Godoy por haber aceptado la invitación a estar en nuestro programa de nuevo. Les recordamos que este programa pueden verlo en sus empresas de cable, en los municipios donde tienen su empresa con este canal, y que además nos pueden seguir en las redes sociales. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima semana. Gracias, Víctor Hugo. A ti gracias, Byron.